Estamos en línea. Rosa, adelante. Si tienes algún comentario o quieres escribirlo, Rosa, eres bienvenida. Bien, mientras escribe, entonces, mientras se comunica, Delmi, si la escuchas entrar, me avisas, por favor. Vamos al capítulo 5, entonces, el proceso de la salvación, porque ¿qué es la salvación? Pues de qué, ¿por qué es que decimos, es que incluso a nosotros se nos enseñaba anteriormente, decía, pregúntele a la gente si son salvos. Y yo últimamente me puse a pensar, oye, pues no sé ni qué es ser salvo. ¿Salvo de qué? Usemos Filipenses 2:12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay otra escritura que dice la salvación de vuestras almas. Porque sé que puede ser un tema muy profundo, pero lo quiero hacer que ustedes o que cada uno de nosotros ore para que Dios nos dé más entendimiento y nos ilumine nuestro entendimiento para que nos dé revelación de lo que es la salvación. Porque es la salvación del alma. Déjame ver si encuentro la otra escritura que dice, esforzaos con la salvación de vuestra alma. Porque en esa escritura de la salvación de vuestra alma, habla de que la salvación de vuestra alma habla de la importancia de cuidar. Es una de Pedro 1:9, una de Pedro 1:9. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y el alma, recordemos que el alma es nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces tú puedes estar yendo a la iglesia, tú puedes decir que eres salvo, de que oras en lenguas, conoces de los talentos, pero ¿has trabajado tu salvación o estás en proceso? Vean, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, la salvación es realinearnos con la intención original de Dios para la tierra y la humanidad y restaurar nuestra relación con Él como nuestro Padre y como Rey. Porque así recuperamos todo lo que había sido perdido en la caída de Adán. Es un proceso. Escriban por favor ahí en sus notas, la salvación es un proceso. Si pueden ver la ilustración aquí en la pantalla, o sea, hay dos muñequitos moviendo un montón de ruedas para mostrar que la salvación es un proceso, muchanes. Y ese proceso de tu salvación es lo que te lleva entonces a alinearte con la intención original de Dios para ti. Y para que logres ver a Dios como tu Padre, como un Rey. Para que tu mente entonces comience a pensar de diferente manera, porque en la pantalla vemos uno nacer de nuevo. Como resultado de haber sido nacido de nuevo y trabajar con nuestra salvación es que recuperamos nuestra ciudadanía y veremos el país de nuestro origen. Para eso estamos usando una de Juan 3:3 y una de Pedro 1:23. Nacer de nuevo. El nacer de nuevo entonces nos lleva a comenzar a alinearnos con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Delmi, si pudiera leer el punto número 2, por favor. Dice arrepentimiento, la acción o el proceso de regresar a nuestra forma original de pensar, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2. Cuanto más renovamos nuestra mente con la palabra, más real se hace la vida en el reino. ¿Consigo? Sí, por favor. Si nuestra forma de pensar no ha cambiado, quizás solo hemos confesado nuestros pecados, pero necesitamos cambiar nuestra forma de ser.
o sea, pensar, actuar y reaccionar. ¿Ok? Les voy a poner es que me les voy a poner un ejemplo porque nos sucedió hoy. Hablando de arrepentimiento y de ser nacido de nuevo, debe haber un estilo de vida, muchanes, que haga la diferencia en nosotros. Esta mañana nosotros íbamos al trabajo y Delmi hizo un comentario que a tu servidor no le gustó por una u otra razón, ¿ya? Yo oí una cosa, ella dijo otra. Entonces, en mi forma, en la forma de que yo escuché lo que mi esposa dijo, repito, no me gustó, pero entonces entendí que debía arrepentirme porque uno estaba sumamente molesto contra mi esposa. Puede que yo tenga razón o no, es posible que sí, son bromas, pero puede ser que yo esté en lo correcto o no, pero como yo he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, tengo que saber qué es el arrepentimiento, tengo que activarlo, porque observen, el arrepentimiento es el proceso de regresar a nuestra forma original de pensar en Cristo Jesús y se renueva con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, si cometes un error, pide perdón, pide disculpas. Y bendito sea Dios que mi esposa también ama a Cristo e hicimos la paz. Y recuerden que trabajamos juntos. Pero entendemos la importancia, estamos entendiendo la importancia de no mantenernos con los rencores en nosotros o resentimientos. Lo menciono porque en ese párrafo de él me dice, si nuestra forma de pensar no ha cambiado, quizás solo hemos confesado nuestros pecados, pero necesitamos cambiar nuestra forma de ser. Por favor, apúntenlo ahí en sus notas y estoy cambiando mi forma de ser. Y eso se refiere a pensar, actuar y reaccionar. ¿Puedo comentar algo con Sí, mi respecto a lo amor. que Sí. compartiste? Yo me di cuenta que había algo que se estaba moviendo y me estaba empujando a ser como yo no quiero ser. Y yo tuve o sea, ¿cómo se dice la chanza? La oportunidad. Sí, tuve la oportunidad, o sea, era mi decisión seguir en que yo tenía la razón y por la razón por la que estoy molesta, tengo la razón, o sea, me podía haber quedado en ese macho, me podría haber seguido montada en el caballo, pero yo estaba orando, me puse a orar en lenguas porque estaba tan molesta que las palabras no me salían, pero me puse a orar en lenguas y entonces dije, ¿cómo yo reacciono siempre? Estoy reaccionando, pero ¿cómo puede terminar todo? No quiero que termine como ha sido en el pasado, ¿no? Como yo he solucionado las cosas. Entonces, no podía ni respirar bien. Era una cosa bien tremenda que estaba pasando. Me di cuenta que era una lucha en ese momento, era una lucha por ser como Dios quiere que yo sea o por seguir como mi carne o mi alma en ese momento quería seguir. Yo tuve esa oportunidad, pero porque yo había escuchado la palabra, ¿cómo se dice? Alerta. Escuché la palabra alerta, alerta. Entonces, para mí fue, ok, esto es un ataque. Algo está sucediendo y nos está poniendo en contra a mi esposo y a mí. Es mi decisión qué hago con ello. Entonces, Sí. quedarme callada, continué orando, respiraba profundo y parecía que el coraje que tenía no cedía, sino que incrementaba. Era bien tremendo, pero yo estaba peleando. O sea, mi espíritu y mi carne estaban peleando porque había algo externo que lo estaba empujando a hacerlo, pero yo dije, ¿quién va a ganar? Y yo dije, Señor, o sea, tú ganas porque yo no quiero seguir en esto. No, 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 mi carne no puede ganar. Entonces estuve como la palabra que escuché alerta reaccionó o se activó en mí y estuve alerta para yo parar aquello.
para que no fuera el orgullo quien terminara ganando. Y también pues fui, te busqué y te dije, discúlpame y te di un beso, porque para mí eso yo no lo hago o no lo he hecho. Para mí eso era, ¡pum! Y aquello se rompió, porque allí me di cuenta, dije yo, estuve alerta, me di cuenta que era un ataque y me di cuenta que no era mi esposo, no era yo, pero había algo externo atizando, metiendo fuego. Entonces, esa es la palabra cuando nosotros usamos mantente alerta, es identifica lo que está pasando, identifica que no es la persona, está siendo usada la persona o las circunstancias para que tú reacciones como no debes reaccionar. So, ese fue el aprendizaje que tuve yo hoy día. hoy día. Y y sí, es necesario comentar este tipo de cosas, muchachos, porque a veces no reconocemos el proceso de la salvación. Creemos de que se nos ha vendido la mentira de que sí, acepta a Cristo y todos tus problemas se van a ir o todo va a estar bien. No te preocupes. No, 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 no es así. La salvación es un proceso. Es un proceso y por eso nosotros nos atrevemos a ser transparentes con ustedes en este aspecto. Estamos hablando de la vida real. No es algo, esto sucedió hoy en la mañana porque hemos estado orando por las personas de la Iglesia Virtual Internacional, la red, y sabemos de que ustedes, perdón, están pasando también por situaciones delicadas. Pero bendito sea Dios, nos ha cedido a nosotros el privilegio de orar por ustedes. Lo otro que tenemos que tener en cuenta respecto a la salvación de nuestras almas es la liberación. Fíjense que esto está poniendo buenísimo porque cada vez más estoy viendo que todos necesitamos liberación. Todos necesitamos aprender qué significa eso. Observen lo que decimos de liberación. Debemos desactivar, desconectar y destruir toda influencia del diablo y su reino de nuestra vida, comenzando desde donde nacimos, el ADN, el nacimiento y la primogenitura. Y ahí están las escrituras para ustedes, Romanos 7, versículo 6, Colosenses 1 al 13 y una Tesalonicenses 1, 10. Continúo leyendo. Cada persona necesita experimentar la liberación. Si crees que esto lo escribió el autor, así que si no está de acuerdo, pues está bien, pero podemos hablar de esto, ¿sí? Nosotros decimos que si Armando cree que no necesita ser liberado de nada, es por orgullo. Así que Armando primero debe ser liberado del orgullo. Porque lamentablemente muchas veces lo que pensamos que es normal en nuestra vida y nuestra cultura no es normal en el reino de Dios. Esas cosas, ¿qué ejemplo puedo poner? Ok, pongamos el ejemplo fácil de que te enojas con alguien que estás en el trabajo o donde vives. Y tú esperas que la persona siempre te pida disculpas. Y como no lo hace, pues tú dices, no, pues ellos, o ella, él o ella me ofendió y ella tiene que pedir disculpas. Y tal vez estás en tu derecho de que ellos te pidan disculpas, pero si has cedido tu derecho a Cristo Jesús, tú podrías reconocer que tal vez pudiste haber hecho las cosas de distinta manera. Por eso escribimos acá, si crees que no necesitas ser liberado de nada, es por orgullo. Así que primero debes ser liberado de ello. A través de la liberación, se desactiva, desconecta y se destruye toda influencia del diablo y su reino. Adelante, Delmi. O sí, lo que quería agregar era que por ignorancia o desinformación, porque puede suceder que pueda pensar alguien que no debe de ser liberado, que una vez acepté a Cristo, ahí pasó todo ya. Es como, para mí, yo viví así, no tomaba responsabilidad, número uno, porque nadie me había enseñado qué es tomar responsabilidad. Hay cosas que Cristo hizo, pero en la mayoría de las cosas yo tengo que caminar en ellas, aceptarlas y caminar en ellas.
Entonces, todo depende de cómo me hayan enseñado que yo acepte el hecho de que necesito liberación. O la desinformación, el ignorar que esas cosas nos afectan, porque si no es así, cuando yo fui confrontada con la palabra de Dios, fue cuando leí que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces dije yo, porque alguien dijo, nosotros no tenemos luchas. Ya Cristo venció, ya Cristo pagó todo, ya está hecho todo, yo no tengo que hacer nada. Eso me enseñaron a mí. Pero cuando yo leía la palabra, me confrontaba en que no era así. Y creó una confusión. Por eso quería agregar que por, por ignorancia o desinformación, las personas puedan pensar que como creyentes no necesitan ser liberados. Aprender a autoliberarse y ser liberados por alguien también que le apoye. Gracias. Gracias, amor. Voy a leer Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos a la ley de la muerte, del pecado y la muerte. ¿Ok? De modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Es un gran tema, el tema de la liberación. Nos pueden contactar en privado para que continuemos, pero ¿por qué necesitamos liberación? O necesitamos aprender a vivir en libertad, muchanes. Porque porque seguimos viviendo, tomando nuestras decisiones del árbol del bien y del mal. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, de ese árbol, Adán declaró la independencia de Dios, de su reino y la vida de Dios. Es decir, que Adán dijo, yo la puedo hacer por mí solo, por mí mismo. Y entonces el hombre desde entonces continúa, no sé si ustedes han observado, les pasa esto, pero a veces alguien dice, no, fíjate que me quedé sin trabajo, vos, te dice alguien, ¿no? Pero vos venís a la iglesia, vos orás. ¿Será que estás en pecado vos? Es decir, yo estoy juzgando, cuando yo hago estos comentarios, estoy juzgando la situación del árbol del bien y del mal, porque estoy buscando la justificación o la razón por la cual mi hermano tal vez o mi compañero perdió el trabajo, porque eso me lleva al siguiente, en el slide dice la ley del pecado. El pecado es una ley. El pecado es una ley y la única forma de librarse del pecado es morir. Por eso está escrito que hemos muerto al pecado, muchachos, en Cristo Jesús. El orgullo es otra cosa, el orgullo es la autosuficiencia. Estamos confiando en nuestra fuerza y en la carne en lugar de confiar en Dios. ¿Cuántas veces no ha hecho eso, Armando? Y yo me pongo de ejemplo, pues, porque no quiero que ustedes piensen que yo les estoy echando tierra. Nadie. No, muchachos, esto yo lo aplico a mí mismo. Yo he creído de que si yo trabajo 12, 15, 18 horas, pues voy a tener dinero para comer y voy a tener dinero para hacer lo que me dé la gana. Porque se llama autosuficiencia. Confío en mis propias fuerzas. El problema es que si yo continúo en eso de que tengo que trabajar para comer, estoy desobedeciendo a Dios. Porque lamentablemente el pueblo hispano se nos ha metido en la cabeza que el que no trabaja y que no coma, porque la Biblia lo dice. Pero no nos han enseñado la otra parte de que, número uno, en ese pasaje donde dice que el que no trabaja, que no coma, Pablo está trabajando con un par de personas que no querían trabajar, sino querían andar de chismosos. Ahora, pueden ver mejor el panorama. El otro lado de la moneda es que David en uno de los salmos dice, bendito el varón quien Jehová no le cuenta sus obras, sino lo mantiene porque Jehová es bueno. El orgullo es la autosuficiencia, confiar en nuestra propia fuerza. ¿Qué es lo otro que nos previene de trabajar nuestra salvación? La cultura.
La cultura. La mayoría de las fortalezas satánicas trabajan a través de nuestra cultura. Vean acá en las fotos. El corazón huérfano también. Así como las personas se sentirán consigo cuando hayan crecido sin afirmaciones, sin amor, rechazadas, maltratadas y despreciadas. Muchanes, ¿cuánta gente no hay allá afuera que tiene un corazón de huérfano? Que no conocen a su Padre Creador. Estas fotos, tal vez a algunos no les gusta, pero ¿saben qué? Así están viviendo algunos de nuestros hermanos allá en las cárceles. Ya tatuados, marcados. A su lado izquierdo era un servicio en la iglesia, en la cárcel, dentro de la cárcel. Porque el corazón huérfano ha llevado a tantos hombres y mujeres a querer valerse por sí mismos. ¿Y qué de la opinión de los demás? Un gran número de personas han perdido lo que Dios tiene para ellos porque escucharon las opiniones de otras personas. I mean, incluso a veces, muchachos, nuestro propio cónyuge no nos comprendemos. Y tal vez el cónyuge quiere servir al Señor y el otro le dice, no, si te vas a la iglesia, ya no cuentes conmigo. Ya no me quieres. Prefieres a la iglesia. Y dice la mujer o el hombre, dice, está bien, entonces ya no voy. Ya no voy a buscar del reino. Porque pues tu opinión es lo que yo quiero. ¿Te imaginas? Estoy exagerando, pero ¿cuántas personas? No sé si tal vez me gustaría, Rosa, no sé si puedes escribir algo de, ¿has conocido gente que por la opinión de las otras personas han dejado de atender el reino de Dios? Yo sí conozco algunas. La otra cosa que nos evita el trabajar nuestra salvación es el espíritu de religiosidad. Este es enorme. Independientemente del tipo de la iglesia en que creciste, todo el mundo necesita estar libre del espíritu de religiosidad. Y no sé si puedes ver a tu derecha, pero a tu lado derecho hay una foto donde hay unas personas vestidas de diferentes formas. ¿Sabías tú que hay iglesias donde te exigen que tienes que vestir de determinada forma si no te dicen de que no eres santo o santificado? Yo lo sé. Yo he ido a esas iglesias, he estado ahí. También cometí ese error. Continuemos. El espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo es lo opuesto a la religiosidad, donde este prospera en las apariencias exteriores. ¿Ya? Mientras que el espíritu de este mundo prospera con la diversión y un falso sentido de libertad o independencia. ¿Cuántas personas, muchas personas, se han dejado de buscar el reino porque dicen, es que quiero divertirme un poco? ¿A qué le llamas diversión? Bueno, voy a salir a bailar. Ok, pues sal a bailar. Sí, pero también me tengo que tengo que poner a la droga para sentirme bien, para sentirme en libertad o independencia. Créame, muchanes, necesitamos aprender a reconocer las estrategias del diablo para mantener nuestra salvación. Vean eso, el espíritu de Mamón. Según Jesús, solo hay dos maestros, Dios y el dinero. O servimos a Dios con nuestras vidas o nos pasamos la vida tratando de ganar el dinero, solo para sobrevivir. Repito, no entramos en detalle en esto porque tu Biblia te enseña más de esto y el Espíritu Santo quiere que tú estudies, que comprendas. Podría ser que algunos de estos espíritus te están afectando y vamos a terminar orando para que seas libre de ese asedio del enemigo. Mira el siguiente. A ver, Delmi, léeme el primer párrafo, por favor. Espíritu de lujuria. La lujuria es la raíz de todo pecado. Los pecados se originan en la lujuria carnal. Hay un espíritu llamado lujuria y sabemos que está obrando cuando sentimos un deseo antinatural o un amor desmesurado hacia alguien o algo. Ese espíritu de lujuria afecta a las personas no solo en lo sexual, sino que quieres algo,
te empeñas en agarrar ese algo, incluso, lamentablemente, te empeñas en querer un título en el edificio donde vas y te esfuerzas, te pones el traje como te dicen, aunque no te guste, pero tú quieres ese título, tú quieres ese puesto. Ese es un deseo excesivo. Y el otro habla de la lujuria carnal. Ese ya es en el deseo sexual, muchachos. Hay muchas personas que están afectadas por estos espíritus. La lujuria es el deseo insatisfecho hacia el sexo. Pero mira el siguiente. Espíritu de individualismo. ¿Qué ves en la foto? Es tan común en estos días. Y ahí está. Yo incluso he visto personas creyentes que vamos a la mesa. Somos 5 y los 5 tenemos el teléfono enfrente de nosotros. Vean eso. Una familia. El espíritu de individualismo, pero es porque el individualismo está tratando de destruir nuestra cultura del reino, muchachos. Vivimos en una cultura individualista donde las personas piensan que son libres para hacer lo que quieran, pero eso no es del reino. ¿Saben por qué está pasando todo esto? Porque los padres no tienen idea de cuál es su asignación del reino. Ni nosotros que no tenemos hijos, ni siquiera mencionamos estos temas ya. Y el problema es que estamos creando a los hijos para que hagan lo que ellos quieran. A nosotros nos divierte que trabajamos en limpieza de casas y cuando llegamos a los cuartos de los niños están todos patas arriba. Es admirable. Adelante, Julieta. Pastor, era que quería complementar que el individualismo Sí. Tiene que ver también con el egoísmo, ¿no? Sí. Va acompañado. Así es. Gracias. Y el individualismo se coló en la iglesia y destruyó las bendiciones generacionales de muchos. Muchas familias están siendo afectadas por estos. El espíritu de placer, las personas que se vuelven amantes de los lugares en lugares de los placeres, perdón, en lugar de ser amantes de Dios. ¿Y qué de miedos e inseguridades? ¿Sabían ustedes que todos de alguna u otra manera el miedo trata de poseernos, de afectarnos? Yo sé que sí. Miedo a esto, miedo a aquello, miedo a la falta de dinero, miedo a porque tienes mucho dinero, miedo a porque no tienes fama, miedo a porque sí tienes mucha fama, miedo a que no tienes suficiente ropa, pero miedo a dejarla ir. Pero no dejes que esos miedos te detengan o te roben el destino de tu reino. El espíritu de pobreza. Mucha gente piensa que su problema número uno es la falta de dinero, pero no es así. El problema en mucha gente, especialmente los cristianos, es el carácter. ¿Cómo vas a reaccionar cuando tengas bastante dinero y cómo vas a reaccionar cuando no tienes ni un centavo? Dios está interesado en tu carácter, en la forma de ser que tú mantengas. Sanidad de heridas y traumas emocionales. Todos fuimos creados con algún tipo de disfunción, aún antes de nacer. Todas esas son fortalezas, muchachos, y vamos a estar orando, ¿ok? Pero lo bueno es que está la redención. 1 Corintios 1:30, Gálatas 3:13, Hebreos 9:12. Porque después de la liberación necesitamos experimentar la redención. Y vean en el slide, ¿cómo se dice? El slide, el que tienen enfrente, ahí a su izquierda, si pueden ver, es una foto que está partida, perdón, a su derecha está una foto que está partida a la mitad. En el lado izquierdo está dos niños que no se le ven bien el rostro. Pero en el lado derecho ya está la foto restaurada y ya se puede ver los niños, porque después de la redención, después de la liberación viene la redención y ahora viene la restauración. Hechos 3:21.
Restauración es devolver algo a alguien, a su dueño, posición, propósito y función originales. La restauración significa devolver algo a alguien, a su dueño, posición, propósito y función originales. Como en este caso la fotografía fue restaurada a como los bebés se veían en aquel entonces. Eso es restauración, porque eso te lleva a la transformación. Aquí está el mejor ejemplo de la transformación, es la metamorfosis por la cual pasa una oruga. Ese es un cambio exterior dramático al manifestar el nuevo hombre o la nueva creación de Dios. Eso es lo que estamos buscando, la transformación del ser, pero se produce de adentro hacia afuera. Así como la fotografía que tienes en el frente, la transformación es necesario que venga de adentro hacia afuera, que no te extrañe. Estoy hablando muy rápido. Que no te extrañe que ahora que estamos orando por ti, comiencen a resalir cosas que anteriormente no te afectaban. La transformación es un proceso. Si tú antes no eras enojón o enojona y ahora estamos orando por ti y de repente te vienen enojos, es porque Dios está trabajando en ti. Adelante, Julieta. Quería agregar algo más. Nosotros en una época, cuando iniciamos la vida cristiana, nos enseñaron, como usted decía ahora, de que venimos con el paquete completo. Si nosotros recibimos a Cristo y tenemos salvación, ya no necesitamos más nada y nos quedamos así. Pero cuando con el tiempo fuimos descubriendo a la luz de la palabra que la palabra de Dios habla de la iniquidad. Sí. Iniquidad significa maldad y que muchas veces nosotros andábamos como que, ¿qué nos pasa? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? O sea, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, yo soy esto, lo otro, yo no tengo por qué ser, pero lo que nosotros traemos en el ADN, no solamente traemos la parte física de los padres, sino también traemos consigo la parte espiritual, la parte emocional, la parte psíquica, la parte, todo lo que uno trae de ese gen. Y eso es lo que hace que nosotros a veces nos encontremos con reacciones o cosas que nosotros tenemos, pero que no sabemos por qué. Entonces, cuando uno ve la iniquidad en la vida de una persona, es porque necesita liberación. Necesitamos ser libres de esa iniquidad, de ese pasado, de eso que traemos de los antepasados, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Y renunciar y sacarla de nuestra vida, porque eso no nos pertenece, no es nuestro. Y así sí podemos ver una transformación real en nuestras vidas. Gracias, Julieta. Así es, gracias. Y recuerde, por favor, sabemos de que esos temas son bien amplios y estamos para servirles. Escríbanos a escueladelreino2030@gmail.com. Escríbanos con sus preguntas o comentarios a escueladelreino2030@gmail.com. Estamos para servirles, porque la transformación, muchas gracias, Julieta, por recordarnos de la importancia de trabajar, procesar nuestra salvación, porque después de la transformación, Delmi, todavía viene un paso más. ¿Cuál crees que es, Delmi? ¿Cuál será? ¡Ta, ta, tan! La manifestación. Cierto. La manifestación es lo que todos debemos de alguna u otra manera buscar del Espíritu Santo. Señor, ¿por qué no se manifiesta mi sanidad? ¿Por qué no, o tu sanidad? ¿Por qué no se manifiesta este amor hacia la gente en mí? ¿Por qué no se manifiesta el respeto hacia los demás? Esa debería ser nuestra pregunta. Ayúdame, Señor, ¿hay algo que debo hacer? Porque la manifestación, ya leímos en Romanos, dice que todo el universo espera la manifestación, dice con ansiedad espera la manifestación de los hijos de Dios. Aquí está Romanos, dice, toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está gimiendo con dolores de parto,
esperando ser liberados de la corrupción que les sobrevino con la caída, con nuestra caída. Qué gran privilegio el que tenemos en Cristo Jesús, que podemos orar por la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas y en nuestros alrededores. El universo está esperando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Conviértete en una puerta al cielo. Cuando tú aceptes a Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino a través del Padre. Y tú, cuando aceptaste a Cristo Jesús, te convertiste en una puerta al cielo, pero actívate. En Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora entonces te conviertes en una morada de Dios y un templo del Espíritu Santo. No busques solo la presencia de Dios, búscale a Dios. Tú tienes una conexión directa con el cielo. Romanos 5 te dice eso, Efesios 2 te enseña eso. Tú y yo hemos sido elegidos por Dios para vivir en libertad y así soltar y ejecutar su voluntad y su propósito en esta tierra y en el universo. Espero que esto te ayude. Si no entendiste este mensaje, por favor, escúchalo de nuevo. Escríbenos, haz preguntas, pero vamos a orar porque Dios está esperando, todo el universo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Permíteme orar y luego pasamos a preguntas o comentarios porque el tiempo apremia. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, que entregó su vida por todo el mundo para salvarnos de la corrupción, del pecado y la muerte. Gracias, Señor, porque nos diste vida eterna en Cristo Jesús. Señor, yo te pido que más y más personas comencemos a pensar en el reino de Dios, a redescubrir el reino de Dios. Te pido que aquellas personas que escuchen este mensaje comiencen a trabajar su salvación, Señor. En el nombre de Jesús, ahora rompemos el poder de esos espíritus que están tratando de detener al pueblo de Dios, al pueblo hispano de Dios. En el nombre de Jesús, rompemos todo miedo e inseguridad de la mente de nuestro pueblo, el espíritu de pobreza, la sanidad de heridas y traumas emocionales, el espíritu de lujuria, espíritu de individualismo y de religiosidad, el espíritu de este mundo y el espíritu de Mamón, el corazón huérfano, en el nombre de Jesús. Yo declaro que el querer agradar a los demás solo por la opinión de los demás nos detiene. Yo declaro en el nombre de Jesús que ya no nos detiene solo la opinión de los demás. Rompo ahora mismo la influencia en la mentalidad del árbol del bien y del mal y suelto ahora el conocimiento del árbol de la ciencia y la sabiduría. Amado Espíritu Santo, dirige a tus hijos a que meditemos en lo que es el árbol de la ciencia, el saber y la ciencia. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús también destruimos el orgullo, la influencia del orgullo, la influencia de la cultura negativa, del pesimismo y la corrupción. Y soltamos ahora la misión y la visión de Dios en cada uno de nosotros. Recibimos, Señor, ahora el perdón de nuestros pecados y la redención. Ayúdanos a manifestar tu reino. Venga tu reino aquí en nuestra vida, aquí en la tierra como es en el cielo. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Permíteme que deje de grabar y abrimos el micrófono para preguntas y comentarios. Vamos a estar en la línea unos minutos más. Gracias por estar con nosotros en Iglesia Virtual Internacional La Red, Redescubriendo el Reino. Continuamos la siguiente semana.